tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y hoy vamos a hacer entrega del programa número 19 de esta serie de programas sobre Apocalipsis, sobre las revelaciones, sobre este libro profético que ha parecido enigmático durante siglos. Sin embargo, hoy en el tiempo final se abre, se desenrolla a través de poder interpretarse el libro de Daniel, que es la llave para entender Apocalipsis. Hoy Apocalipsis es un libro abierto para nosotros. De hecho, el final del libro de Apocalipsis dice: no selles y no cierres las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. O sea, este libro tiene que ser entendido. Tanto Daniel como Apocalipsis iban a ser entendidos cabalmente en el tiempo del fin. Y es justamente donde estamos viviendo ahora. Por eso es que sus trazos se hacen mucho más claros para esta última generación o estas últimas generaciones. No sabemos todavía cuándo va a venir Cristo, pero ya prontamente seguramente los eventos finales se van a dar. Estamos viviendo ya en el tiempo del fin, en los pies de la estatua de Daniel capítulo 2, y por eso es que Daniel y Apocalipsis son libros abiertos para nosotros, no son libros cerrados o sellados. De hecho, el libro de Apocalipsis se llama La Revelación, o sea que es un libro revelado. Principalmente lo que nos revela es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos revela a Cristo no solamente como nuestro sustituto y nuestro sacrificio, sino también como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador delante del trono del Padre, como ese cordero como inmolado, digno de abrir los sellos, digno de presentarse delante de Dios en intercesión por la raza humana. O sea que el libro de Apocalipsis primeramente nos habla del amor de Dios, pero también desenvuelve los eventos históricos por los cuales atravesó la Iglesia de Dios, a través de las 7 iglesias, a través de los 7 sellos, a través de las trompetas, el castigo que recibió el Imperio Romano y cómo fue desmembrado, ¿sí? Pero desde el capítulo 13 de Apocalipsis en adelante empezamos a ver los pantallazos ya no de la historia, ya no de lo que está detrás, sino de lo que está en el futuro, de lo que todavía no hemos vivido. La marca de la bestia, la imposición de la marca de la bestia, el establecimiento directamente del nuevo orden mundial, del gobierno mundial que va a obligar a todos los moradores de la tierra a adorar a una institución, a Roma, digamos, o a la institución romana, y adorar a su marca de autoridad o a su sello de autoridad, que es el falso día de reposo o el primer día de la semana, el domingo, como si fuera un sello de adoración a Roma. Si esto lo hemos visto ya en capítulos pasados, en programas pasados. Les recuerdo a todos los amigos que nos sintonizan hoy a través de la radio o que nos ven a través de YouTube, sepan que todos nuestros programas anteriores están grabados tanto en formato MP3 como en video, y los pueden descargar de nuestra página, que es infonom.com.ar. Ahí están todos nuestros programas en MP3, los pueden descargar. Si quieren llevarlos a alguna emisora para pasarlos, para colaborar con la difusión de este mensaje, lo pueden hacer. Los programas ya están armados con una intro, con un cierre, así que están listos para pasarse en alguna radio, o los pueden descargar al celular para escucharlos o compartirlo con sus amigos. Eso está en MP3 en nuestra página infonom.com.ar y también en nuestro canal de YouTube, que es Infonom. Si buscan Infonom en YouTube, ahí les va a aparecer nuestro canal y pueden entrar ahí y ver todos nuestros programas anteriores. Esta es la entrega número 19 de esta nueva temporada, de esta nueva serie basada en el libro de Apocalipsis. Si Dios lo permite, al terminar el libro de Apocalipsis arrancaremos con otra serie, con otra temática bíblica también. Pero bueno, ahora estamos en el capítulo bíblico de Apocalipsis 17. Así que vamos a entrar con lo que probablemente sea la descripción más clara y más vívida de toda la Biblia, de una institución que existe hasta el día de hoy, que es la institución romana. Yo he mencionado en programas anteriores que no necesariamente cada símbolo representa una entidad distinta. De hecho, muchos símbolos se aplican a la misma entidad. Hice referencia a los evangelios, hice referencia a las profecías del Antiguo Testamento, como Cristo, por ejemplo, es simbolizado por la vid.
Cristo es simbolizado por el pan, Cristo es simbolizado por el cordero, pero a su vez también es simbolizado por el pastor, a su vez es simbolizado por la puerta, y todos estos símbolos se aplican a Cristo como capa sobre capa sobre capa de información sobre el mismo tema, sobre la misma persona en este caso, que es Jesucristo. Entonces, no hay problema con eso. Lo mismo pasa en Apocalipsis. Hay gente que dice, pero ¿cómo la iglesia de Roma va a ser la bestia y a la vez la gran ramera? Que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, es que simplemente es una capa más de información sobre la misma institución. Y lo vamos a ver ahora porque hay una descripción tan vívida y tan inequívoca que no se puede aplicar a ninguna otra institución que haya existido sobre la tierra. Así como la primera bestia de Apocalipsis 13 es claramente identificable con la institución romana, con la iglesia de Roma, así también la gran ramera que se sienta sobre esa misma bestia, que aparece en Apocalipsis 17, aunque ahora la bestia se la describe de un color rojo, es la misma institución. Y se presentan simplemente nuevas características, se presentan simplemente nuevos aspectos que antes no se habían mencionado, para que no quede ninguna duda para todo aquel estudiante sincero que quiera conocer la verdad sobre las profecías. Así que hoy nos toca Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera. Vamos a ver una descripción que incluye una descripción, digamos, del aspecto, una descripción de la liturgia, una descripción de la ubicación geográfica, una descripción de su carácter de organización, una descripción de sus crímenes. O sea, los detalles son tantos que no hay duda de quién se trata esta gran ramera de Apocalipsis 17. Se cuenta una historia una vez que un pastor adventista, estuvo con un sacerdote católico, y el sacerdote católico le dijo a este pastor, le dijo, ustedes, refiriéndose a los adventistas, en realidad esta es una doctrina protestante, ¿sí? Los adventistas son de los pocos que todavía sostienen una doctrina protestante legítima, original, de que la iglesia de Roma es la gran ramera de Apocalipsis. Hoy en día la mayoría de las iglesias protestantes se están uniendo al ecumenismo, se están uniendo a Roma. Están dejando de considerar a Roma la gran ramera. Interesante. Entonces este pastor adventista se encuentra con un sacerdote católico y el sacerdote le dice, ustedes los adventistas dicen que la iglesia católica es la gran ramera. O sea, le preguntó en tono de acusación, ¿no? Entonces el pastor adventista dijo, no, los adventistas no decimos eso. La Biblia lo dice. Interesante. No somos los hombres, no somos los adventistas, no somos los cristianos. Es la Biblia. Siempre es Dios. Nunca somos nosotros. Nosotros somos instrumentos, simplemente canales de la palabra de Dios. Si dejamos que la palabra de Dios hable por sí misma, las conclusiones son inequívocas. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 17, con la ayuda de Dios, que nos ayude a comprender este mensaje que aparece aquí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 dice así: Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Bueno, lo primero que nos dice Apocalipsis es que va a hablar de una gran ramera, de una prostituta. Y este símbolo lo tenemos que interpretar meramente con la Biblia. Es decir, el hecho de que sea una ramera descarta todo tipo de instituciones salvo una. O sea, es una institución humana, pero no es cualquier tipo de institución. No es una institución militar, no es una institución meramente política, no es una institución o una organización como la ONU. O sea, no es de ese tipo. Para que sea una ramera en la Biblia, tiene que haber sido alguna vez esposa de Dios, tiene que haber sido alguna vez esposa de Cristo, tiene que haber sido alguna vez una mujer pura. Esto es interesante. Nosotros cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 vimos que la mujer vestida de sol representaba a la iglesia pura de Dios,
a la iglesia santa que fue perseguida, que fue sustentada por Dios. Y leímos los pasajes bíblicos que nos hablaban acerca de cómo la iglesia representa a la esposa de Cristo que se guarda pura y virgen sin contaminación para su esposo. Sin embargo, una prostituta en la Biblia representa una iglesia que apostató, una iglesia que se alejó de su esposo y se fue tras otros hombres. Voy a leerles algunos pasajes, tomen nota si quieren para después corroborarlos, pero los voy a leer de corrido. Uno es Ezequiel 16, versículo 8, versículos 13 al 15 y versículo 32, y el otro es Jeremías 3, 20. ¿Sí? Voy a leer un pedacito de cada uno. Dice así: te di juramento. Este es Dios que le habla al pueblo de Israel. Dice: te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía, y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. O sea, Dios le habla al pueblo de Israel como si fuera su esposa. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites a los extraños. Bien, ¿qué representa la prostituta? ¿Qué representa la ramera en la Biblia? Representa una iglesia apóstata. No puede ser la gran ramera cualquier otra institución, tiene que ser una iglesia. No puede ser sencillamente la Roma pagana de los Césares, porque la Roma pagana de los Césares era una institución meramente política. Tiene que ser una institución religiosa, tiene que ser una iglesia, pero que en vez de estar casada con Cristo, admite a los extraños, se va tras los ídolos, tiene otros dioses, dioses que son extraños. Han abandonado a su esposo, han abandonado a Cristo y se han prostituido. ¿Sí? Pero vamos a ver que eso involucra muchas otras cosas. Entonces, primer punto que nos presenta Apocalipsis: la gran ramera es una iglesia. La gran ramera no puede ser otro tipo de institución como la ONU, no puede ser Estados Unidos, no puede ser la Unión Soviética, tiene que ser una iglesia. Y no hay otra iglesia más poderosa en el mundo que pueda cumplir este papel profético que la iglesia de Roma. Pero vamos a ver que no es la única característica que se menciona aquí. Vamos a avanzar. Dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Perdón, antes de avanzar, en el mismo versículo 1 dice que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Y ya hemos visto en el versículo 15 que las muchas aguas representan los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que esta ramera está en todo el mundo. O sea que esta ramera es universal. Y si es universal, ¿cómo se dice en latín? Católica. ¿Sí? De hecho, eso significa la iglesia católica, la iglesia universal, está sobre muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Entonces es una iglesia y es universal, es católica. Versículo 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. ¿Qué significa esto? Significa que esta iglesia ha tenido trato íntimo con todos los reyes de la tierra. En vez de ser una iglesia pura para Cristo, es una iglesia que ha buscado el poder político a través de los reyes. ¿Qué iglesia cumple este patrón? Bueno, y la iglesia de Roma, durante toda la Edad Media, estuvo prácticamente por encima de todos los reyes de Europa. Y tuvo relaciones íntimas con todos ellos, ¿sí? Con todos los reyes de la tierra, al punto de que su poder era mayor que el de los reyes. El Papa tenía un poder mayor al de los reyes. Fue recién en la época de la Reforma Protestante que empezó a perder poder y que algunos reyes se independizaron, como Enrique VIII, y fundó la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Pero en realidad, durante prácticamente toda la Edad Media, el poder absoluto sobre los reyes de la tierra era del Papa. Y dice que todas las naciones bebieron del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué significa esto? Que todas las naciones bebieron de la falsa doctrina de Roma. No hay un lugar en el mundo donde vayamos, ni a la China, ni al África, ni a Turquía, ni a ningún otro lugar del mundo, donde no haya doctrina católica, donde no haya la doctrina de Roma, que es salvación por las obras, la intercesión de los santos, la intercesión de María. Pregúntenle a los islámicos,
a los musulmanes si ellos veneran a María. Interesante, interesante. El papel de María, de la Virgen María en el Islam, ¿sí? El papel de la salvación por las obras en el Islam. En el judaísmo el papel de la salvación por las obras. Todas las naciones, todos los pueblos han bebido del vino del furor de la fornicación. Pregunten en el judaísmo, ¿quiénes son intercesores? Los rabinos. Interesante. Se pide en el nombre de tal rabino a Dios como intercesor. O sea, siempre hay otros intercesores dentro de la gran mayoría de las religiones falsas. Pero vamos a avanzar porque la descripción todavía no ha llegado a su punto más rico. O sea, da detalles puntuales, detalles que no se dan sobre cualquier otra institución. Dice así en el versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, esta descripción es la misma de Apocalipsis 13, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es la primera bestia que sube del mar, nuevamente las muchas aguas, es un poder universal, y este poder es simplemente Roma, ¿sí? Roma, y también se lo llama Babilonia, porque es parte de la misma continuidad. Todos los imperios mundiales han sido simplemente una continuidad, un continuo de imperios mundiales, que tienen su última manifestación, ¿con qué? Con el hombre de pecado, con la abominación desoladora, con el cuerno pequeño, con el anticristo, e incluso podríamos decir con la gran ramera. Es todo parte del mismo sistema. Entonces dice en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, y adornada con piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Bueno, acá hay varias cosas. La primera parte dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esta descripción no se puede aplicar a ningún otro poder religioso. ¿Qué otra iglesia? Ya sabemos que es una iglesia, que es una iglesia universal, católica. ¿Qué otra iglesia universal tiene como colores característicos el púrpura y el escarlata? ¿Qué otro poder? Sino la iglesia católica. La iglesia católica tiene su poder político más importante basado en el colegio cardenalicio en Roma. El colegio cardenalicio son una junta de cardenales que escogen a los papas y que también hacen de asesores o consejeros del papa durante todo su reinado. Y estos cardenales tienen un color característico, que es el escarlata, el rojo. O sea, están vestidos de rojo. Ese es el color característico. Pero los cardenales reciben un gorro, tiene un nombre particular, un gorro y un kipá, o sea, un kipá que va debajo del gorro, son sombreros, que son de un color que no es exactamente el rojo, sino que está entre el rojo y el azul, es púrpura. A tal punto es esto que justamente a estos cardenales o a este colegio cardenalicio se lo llama purpurado. O sea, tienen el púrpura y tienen el escarlata como colores característicos propios, que ningún otro poder religioso, que ninguna otra iglesia universal tiene. La descripción es exacta, no hay lugar a dudas. El púrpura y el escarlata son los colores característicos de Roma. Nuevamente se nos vuelve a señalar ¿a quién? A Roma. Se cumple el dicho popular que dice todos los caminos conducen a Roma. Todas las descripciones en este caso conducen a Roma. Si tenemos que es una iglesia, es una institución religiosa, es una iglesia católica, es una iglesia universal, o sea, está sobre muchas aguas. Fornicó con todos los reyes de la tierra, o sea, tuvo trato político con todos los reinos del mundo. Hizo beber a todas las naciones de su doctrina, de su falsa doctrina. Y también está vestida de púrpura y escarlata. O sea, tiene esos colores, ¿sí? Esto se cumple perfectamente con la Iglesia Católica Romana. Pero dice además que está adornada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Basta simplemente con que hagamos una visita, aunque sea no podamos ir físicamente, pero que lo veamos por internet, en YouTube, en algún documental,
todos hemos visto algo del Vaticano. Basta con que hagamos una pequeña visita y veremos que esta institución está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. No hay otra institución que ya cumpla todas estas características. Tiene oro, piedras preciosas y de perlas, pero aparte de eso, tiene una característica fundamental. Parte de su liturgia, parte de su culto, se hace a través de los utensilios de oro, simulando, emulando al santuario terrenal, que tenía utensilios de oro, que eran utensilios para dar gloria y honra a Dios. Sin embargo, ahora son utilizados para dar gloria y honra al hombre, a los hombres, porque son los hombres los que están vestidos con el oro, ¿sí? Entonces dice en el versículo 4, en la segunda parte, dice, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Ahora aparece un cáliz de oro. O sea, tenemos la púrpura y el escarlata, tenemos los vestidos de oro, las joyas, las perlas, y aparte tenemos un cáliz de oro. Y el cáliz de oro probablemente es lo más característico, porque es parte de la liturgia. Las misas en el Vaticano se hacen con un cáliz de oro. Allí aparece el vino, que en realidad para la Iglesia Católica es la sangre literal de Cristo. Y la hostia es el cuerpo literal de Cristo. Hay un misterio de la Eucaristía que ellos llaman, en el cual supuestamente cuando el sacerdote hace la invocación, esa sangre y ese pan, o ese vino y ese pan, se convierten en la sangre y el cuerpo literal de Cristo. Esto se llama la transubstanciación, es decir, eso se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. A tal punto es creído esto, que la hostia es puesta en un ostensorio, en una especie de marco de oro, y es llevada en andas como si fuera el cuerpo real de Cristo, y es adorada la hostia como a Cristo mismo. Esto se llama el sacrificio idolátrico de la misa. Es idolátrico, ¿por qué? Porque se considera que esos objetos, el pan y el vino, son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el cáliz de oro está lleno de la abominación de sus fornicaciones, porque es un culto idolátrico. Es decir, tenemos el oro, tenemos las joyas, las perlas, tenemos el púrpura, el escarlata y tenemos el cáliz de oro, lleno de las abominaciones de su fornicación. Entonces tenemos una descripción muy viva, muy clara acerca de la Iglesia Católica Romana. Pero dice en el versículo 5, otro dato más importante. En su frente, un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, y la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Interesante. ¿Qué tiene escrito esta mujer en su frente, esta iglesia? La palabra misterio. ¿Por qué la palabra misterio? Ustedes van a notar que en las Biblias modernas, en realidad lo que han puesto en mayúscula es Babilonia la Grande. Pero en realidad en las Biblias más antiguas, como la Reina Valera 1909, o la Biblia del Oso directamente, la 1602, lo que está en mayúscula es la palabra misterio, como que lo que tiene escrito en la frente de la mujer es la palabra misterio. Esto es importante porque cuando uno lee Apocalipsis 14, por ejemplo, y se habla acerca de los 144.000, que son justamente la iglesia de Dios, contrario a la iglesia de Satanás, la iglesia de Dios tiene escrito en su frente el nombre del Padre y el Hijo. O sea, tiene el nombre de Dios y de Cristo escrita en la frente. O sea, el Dios al que adoran los 144.000. Adoran a Dios y adoran a Cristo, a su Hijo. Pero la gran ramera tiene escrito en su frente el Dios al que adora, que es misterio. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué se ha hecho un cambio, ¿no? En las versiones modernas se ha sacado la palabra misterio como parte de la inscripción que tenía en la frente. Entonces solamente, ¿qué tiene el escrito en la frente? Babilonia la Grande. Pero cuando uno va a las versiones más antiguas dice misterio. Tenía escrito la palabra misterio. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno va al catecismo católico, la Iglesia Católica tiene muchos misterios, tiene muchos dogmas de fe, que son aceptados por fe, que no se pueden explicar. Pero el más importante de todos los misterios de la religión católica es el misterio de la Trinidad. El misterio de un Dios que no se puede comprender con la razón.
un Dios que son tres personas, pero que a la vez forma un solo Dios, que no son tres dioses, sino que es un Dios solamente. Tres que forman uno solo. Cuando uno pregunta, ¿cómo se entiende eso? Si son tres individuos, deberían ser tres dioses. Dicen, no, es un solo Dios. Tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué dicen ellos? Es un misterio. Es un misterio que no se puede entender. La Biblia en realidad sí habla de misterios, habla del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad consiste en que Dios nos ama, sin razón, sin motivo. Es decir, no hay un motivo, una explicación. Si hubiera una explicación de por qué Dios nos ama, dejaría de ser amor, sería un interés. O sea, Él nos necesita para algo, ¿no? Pero en realidad no nos necesita para nada. Él simplemente nos ama porque nos ama. Y el amor no tiene una explicación. Es como si quisiéramos explicar por qué amamos a nuestros hijos, por qué amamos a nuestra esposa o por qué amamos a tal o cual persona. Lo amamos porque lo amamos. No hay una explicación. Por eso es un misterio. El misterio de la piedad es que Dios amó al hombre y lo reveló a ese misterio en su Hijo, Jesucristo, que dio por nosotros. Ese es un misterio de la Biblia, el misterio de la piedad. Pero no porque haya un conocimiento oculto, no, sino porque simplemente no se puede explicar porque es amor. Y el amor no se explica. O sea, el amor no se explica, el amor se da simplemente o se recibe, no hay una explicación para ello. Si hubiera una explicación, dejaría de ser amor y se convertiría en interés. ¿Sí? Y hay otro misterio en la Biblia que es el misterio de la iniquidad. Está el misterio de la piedad y está el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es ¿por qué Satanás se rebeló contra Dios? Si Satanás era un ángel de luz creado por Dios. ¿Por qué Satanás se rebeló contra Dios? Este es el misterio de la iniquidad. Si pudiéramos explicar la razón por la cual comenzó la rebelión de Lucifer en su corazón, en el cielo, si pudiéramos explicarlo, entonces eso equivaldría a justificarlo. Y si se puede justificar, entonces dejaría de ser pecado. Por eso es un misterio. ¿Por qué Satanás se rebeló en el cielo? No tiene explicación. Es un misterio. Si se pudiera explicar, dejaría de ser pecado y estaría justificado. No hay justificación, no hay explicación. Es el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Pero en la Biblia no está un misterio acerca de Dios. El misterio de la Trinidad no está en la Biblia. El misterio de la Trinidad está en el catecismo. Es parte de las doctrinas. Es en realidad el misterio del cual dependen todos los misterios de la Iglesia Católica. Si ustedes van al catecismo y buscan la Trinidad, van a ver que la descripción dice es el misterio más importante de la Iglesia Católica, el dogma fundamental de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica tiene, o la Gran Ramera tiene, en su frente escrito el nombre de su Dios. ¿Cuál es el nombre de su Dios? Misterio. Como consecuencia, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Y el hecho de que se mencione de que es la madre, significa de que tiene hijas. ¿Cuáles son las hijas? Los que creen en el mismo misterio. ¿Sí? Las que han aceptado los mismos dogmas de fe, los que han aceptado parte del credo católico romano, los que todavía no se han despojado de todo el romanismo que hemos heredado los protestantes, del cual venimos despojándonos desde hace siglos. ¿Sí? Entonces acá tenemos una descripción bien clara. Todas las descripciones, todas las características corresponden solamente a la Iglesia de Roma. Pero sigamos avanzando con el texto. El versículo que sigue a continuación es muy importante. Dice, vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Bueno, este pasaje es importantísimo. Esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Qué representa esto? No solamente se nos dan las características físicas, las características en cuanto a que es una iglesia, los colores que usa, la liturgia que utiliza con la misa, todas estas descripciones, sino que también se nos habla acerca de los crímenes. Esta iglesia, que está representada en Apocalipsis, es católica, es universal, está en todo el mundo, fornicó con todos los reyes de la tierra, pero además mató mucha gente. Mató y persiguió a la iglesia de Cristo. ¿Qué otra iglesia cumple esta característica sino la iglesia de Roma durante los más de 1000 años que duró
el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, la Edad Media. ¿Cuántas almas inocentes se llevó la Iglesia Católica basada en sus credos, basada en sus dogmas, basada en sus pretensiones de ser la administradora de la justicia divina? Y con autoridad divina, entre comillas, persiguió y mató a los santos. ¿Cuántas personas habrán sido? Yo voy a citar algunos historiadores que mencionan estas cuestiones. Un historiador dice lo siguiente: ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Este historiador, ¿sí?, este es uno de los historiadores, se llama W. E. Lecky, ¿sí?, en su Historia del desarrollo y la influencia del espíritu racionalista en Europa. Un historiador dice que no hay otra institución humana que haya derramado más sangre inocente en la historia de la humanidad que la Iglesia de Roma. ¿Se cumple la descripción de Apocalipsis? Está ebria de la sangre de los santos. Se cumple. Otro historiador dice: se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. 40.000 homicidios por cada año de existencia de la Iglesia de Roma. Estamos hablando de 1500 años de existencia de Roma, más en realidad hasta nuestros días, pero solamente mencionando la Edad Media, ¿sí? 1260 años de dominio papal, de dominio, de supremacía. 40.000 víctimas por cada año. Otro historiador dice así: por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Este ya se anima a poner un número. Otros directamente no se animaban a poner un número, otros estimaban 40.000 por año, y este habla de 100 millones de personas o de crímenes cometidos por la Iglesia de Roma a lo largo de su historia. La descripción de Apocalipsis se cumple al pie de la letra. ¿Hay otra iglesia que use el color rojo y púrpura, que use un cáliz de oro, que sea universal, que sea católica, que haya fornicado con todos los reyes de la tierra y que haya matado más gente que cualquier otra institución en toda la historia de la humanidad, aparte de la Iglesia Católica, que pueda cumplir estas características? De ningún modo, de ningún modo. Pero la descripción todavía sigue y todavía hay más datos. Vamos a seguir entonces en el versículo 7. Dice: el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era, no es, aunque es. En realidad otras versiones dicen la bestia que era, no es y será, ¿sí? ¿Qué significa esta expresión? Cuando menciona la bestia que era, no es y será, y que después de que fue, todos los moradores de la tierra se maravillan en pos de la bestia, se está refiriendo a lo que en Apocalipsis 13, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 13:13, se menciona acerca de la primera bestia. En Apocalipsis 13:13 se menciona que la primera bestia persiguió a los santos durante 1260 años, pero recibió una herida mortal. Y esa herida mortal fue sanada. Y una vez que fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es el mismo proceso. Es la bestia que era, no es y será. O sea, la bestia que persiguió, recibió una herida mortal en la Revolución Francesa, pero va a volver a perseguir. Y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Nosotros sabemos que esa herida mortal la recibió en la Revolución Francesa, pero que a partir de 1929 volvió a recibir su poder. La herida mortal fue sanada con el Tratado de Letrán, en el cual el Papa volvió a recibir el poder político que tenía. ¿Sí? Volvió a convertirse en un Estado, el Estado del Vaticano. Recibió poder sobre las tierras y empezó a enviar a sus embajadores a diferentes partes del mundo, y hoy está nuevamente dominando el mundo. Es decir, la Iglesia Católica recobró el poder que tenía en la Edad Media y va a volver a perseguir como lo hacía en la Edad Media. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 9 se nos dice lo siguiente:
Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Primer punto que nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Otra descripción más. Solamente hay una ciudad que antiguamente, históricamente, siempre se la conoció como la ciudad de las 7 colinas. Acá la Biblia menciona 7 montes, pero en realidad la diferencia entre montes y colinas depende de la altura, simplemente, y depende del lugar en el cual se aplique la denominación. Por ejemplo, acá en Argentina, nosotros llamamos cerros o colinas. Cerro y colina sería lo mismo. Nosotros llamamos colinas o cerros a accidentes geográficos que podrían llamarse montes en Europa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la palabra montes es relativa. ¿Sí? Un monte es mucho más grande que una colina o que un cerro. Entonces la Biblia habla de 7 montes. ¿Sí? Pero la ciudad que está asentada sobre 7 montes o 7 colinas o 7 cerros, como querramos llamarlo, dependiendo de la altura y dependiendo del lugar donde utilicemos la palabra, la única ciudad que está asentada sobre 7 colinas o sobre 7 montes es la ciudad de Roma, históricamente. De hecho, fíjense qué interesante esto. De hecho, sobre una de estas 7 colinas fueron amamantados Rómulo y Remo por la loba, según la historia, según el mito. Pero hoy los historiadores saben que la palabra en latín para loba es lupa, y esa palabra también era aplicada a las rameras, a las prostitutas. Interesante, estamos hablando de la gran ramera ahora. Apocalipsis habla de Roma como la gran ramera. Y Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma, fueron amamantados o criados por una ramera. No es extraño entonces que Dios llame en la Biblia, en Apocalipsis, a la ciudad de Roma, la ramera, la prostituta, porque de ahí viene esa expresión. Y encima nos da el lugar geográfico. Está sentado sobre 7 montes esa mujer. No hay dudas, no hay lugar a dudas. Todas las descripciones nos señalan a Roma como el poder perseguidor, como la gran ramera en el tiempo del fin. No es algo que digo yo, no es algo que dicen meramente los adventistas o los protestantes, o algunos protestantes, porque la gran mayoría hoy en día ya no lo predica. Es algo que dice la Biblia, es algo que es inequívoco. Y esto no es un ataque contra los católicos, esto no es un ataque contra aquellos creyentes o fieles que forman parte de la comunidad católica. Esto es simplemente una descripción de que la institución que en el pasado persiguió a la iglesia es la misma institución que en el futuro va a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los dogmas no cambian. La iglesia no cambia. Es decir, si uno va a la iglesia católica y se pone a leer las leyes canónicas, se pone a leer los documentos oficiales de la iglesia, los documentos mismos dicen que la iglesia no cambia. Los credos, las formas no cambian. La iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. Y si uno va y lee esos documentos, van a ver que la libertad de conciencia para la iglesia católica es una herejía. Es una idea que debe ser combatida según la iglesia católica. Por lo tanto, ¿por qué no persigue abiertamente hoy la iglesia católica a los herejes? ¿Por qué cambió o por qué no puede? Simplemente porque no puede, pero cuando reúna nuevamente su poder, cuando su herida sea del todo sanada, entonces las persecuciones del pasado van a volver a hacerse sentir en el futuro. Eso es lo que nos describe Apocalipsis, que esa misma iglesia que persiguió durante más de 1000 años va a volver a perseguir en el tiempo final. Es la bestia que era, no es y será. Y esta gran ramera tiene una descripción tan inequívoca que no la podemos aplicar a ninguna otra institución o a ningún otro poder sobre la tierra. Luego se mencionan a los 7 reyes. Yo no voy a especular sobre este punto. Hay muchas interpretaciones sobre los 7 reyes que yo la voy a dejar para que cada uno pueda hacer su propio análisis. Hay algunos que dicen que desde que fue restaurado el poder papal en el año 1929,
se han sucedido 7 reyes hasta el día de hoy, es decir, 7 papas, desde que recobró su poder. Y por eso algunos señalan al Papa Francisco y al Papa Benedicto XVI como los últimos de la historia de la humanidad. Yo no lo sé, no lo puedo establecer. No me gusta hacer ese tipo de anticipaciones. Yo prefiero confiar simplemente en que Dios va a cuidar a su pueblo, Dios nos va a proteger y que todo lo que se tenga que cumplir se va a cumplir al pie de la letra. Y seguramente vamos a saber, poco tiempo antes de que se cumplan las cosas, vamos a saber cómo se están cumpliendo esas profecías. Pero no me gustaría ahora anticiparme y decir, bueno, este es el último papa, etcétera, etcétera. Yo lo dejo eso para otras personas que quizá ven en eso como un sensacionalismo que va a hacer que alguien se despierte o alguien se consagre. Yo sinceramente no creo que eso sea un buen motor para la consagración. Todas aquellas personas que no han entendido de que Cristo, el Hijo de Dios, dejó su trono en el cielo y la adoración de los ángeles para venir a morir por cada uno de nosotros, una muerte horrenda. Eso fue movido por el amor de Dios que Él nos tiene. Todas aquellas personas que no entiendan el amor de Dios, ningún papa, ninguna persecución, ninguna ley dominical los va a despertar. Porque es solamente el amor de Dios lo que puede transformar el corazón del hombre. Tenemos que entender que Dios entregó a su Hijo. Si entendemos que Dios entregó a su Hijo, entonces todas las demás cosas no nos van a preocupar, porque Dios nos ama. Este es el último papa, no me preocupa, porque Dios me ama. Sale la ley dominical, no me preocupa, porque Dios me ama. Y yo voy a estar en el amor de Dios y me voy a mover en su amor. Apocalipsis capítulo 17 termina hablando acerca de los 10 reyes. No vamos a leerlo ahora, se los dejo para que lo lean ustedes porque se nos acaba el tiempo. Son 10 reyes, estos 10 cuernos de la bestia son 10 reyes. El mundo va a ser dividido en 10 regiones. Y estos 10 reyes le van a dar poder al Papa, a la bestia y a la ramera, para que haga su obra de persecución, su obra final de persecución. Pero cuando Dios lo disponga, estos mismos 10 reyes van a destruir a la ramera. De la misma manera que Jezabel, porque hay una referencia en Apocalipsis 17 a Jezabel, de la misma manera que Jezabel fue un poder perseguidor contra los profetas de Dios en el antiguo Israel, contra Elías, de la misma manera, la gran ramera es un poder perseguidor contra el pueblo de Dios. Pero, llegado el momento, los instrumentos de Dios, que en este caso van a ser los 10 reyes, van a tomar venganza y van a destruir a la gran ramera. Y dice que va a ser humillada y destruida de la misma manera que fue Jezabel, que a Jezabel la empujaron desde una ventana, cayó a tierra, murió y vinieron los perros y comieron sus carnes. Esa misma expresión aparece ahí en Apocalipsis 17. Entonces es una analogía, es una comparación, ¿sí? Pero bueno, tenemos una descripción bien clara en Apocalipsis 17 acerca de la gran ramera, es inequívoco. ¿De qué nos sirve a nosotros como creyentes saber esto? Primero, de que la palabra de Dios siempre se cumple, de que Dios ve el fin desde el principio, de que todas las cosas que estamos viendo ahora no son porque sí, que Dios está al control, que Dios está por encima. Por más que haya una obra satánica desarrollándose a nuestro alrededor, por más que haya muerte, dolor, sufrimiento, engaño, mentira, supersticiones, Dios está por encima de todo eso y cuando Dios lo determine, Él va a dejar ver sus juicios caer sobre esta tierra para que toda maldad, todo egoísmo, toda mentira quede claramente expuesto, ¿sí? Quede claramente expuesto delante de los hombres y la justicia de Dios sea satisfecha. Si sos católico y estás escuchando este programa, no ganamos nada con ofendernos con respecto a esto. La Biblia es clara, la Biblia es una revelación de amor de Dios y es un llamado de amor de Dios. Y si vos viste en este programa, si vos escuchaste en este programa que la palabra de Dios es clara con respecto a cuál es la gran ramera, bueno, Dios mismo en Apocalipsis capítulo 18, que es algo que vamos a ver en el próximo programa, llama a su pueblo a salir de Babilonia. Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué significa eso? Que muchos católicos que están hoy en la Iglesia Católica son pueblo de Dios, Dios los ama y los llama a salir de ella. O sea que nunca veas en una amonestación, nunca veas en un castigo de Dios, un Dios simplemente airado y enojado, sino que tenés que ver el propósito de amor que Dios tiene para tu vida.
Si Dios te muestra ahora que la Iglesia Católica es la gran ramera, es porque Dios te llama como su pueblo escogido a salir de ella. Es porque Dios te amó y te conoció desde antes de que nacieras, vio todo tu jornada, todo tu trajín, toda tu búsqueda de Dios y cómo buscaste a Dios incluso en la Iglesia Católica, como todos lo hemos buscado en diferentes religiones. Pero hoy Dios te llama a salir de Babilonia y a formar parte de su verdadero pueblo. Hoy sos su pueblo, por eso dice, sal de ella, pueblo mío. Pero tenemos que salir de Babilonia como Abraham salió de Ur de los Caldeos. Como el pueblo de Dios salió de la Babilonia literal para reconstruir Jerusalén. Como salieron con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel. Salieron de Babilonia. Nosotros tenemos que salir también de Babilonia. Tenemos que salir de la Iglesia Católica si es que todavía participamos de su comunión, para poder adorar a Dios conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, no conforme a ídolos y tradiciones y costumbres de hombres, sino conforme a la verdad pura y sin mancha que aparece en las Sagradas Escrituras. Esto es todo por este programa, queridos amigos, queridos hermanos. Recuerden que pueden descargar estos programas en MP3 desde nuestra página infonom.com.ar y pueden ver también nuestros programas en video en nuestro canal de YouTube. Espero que les haya sido de bendición. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más programas de Descubriendo la Verdad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Hasta la próxima.